Damos la gloria y la honra al Señor por esta tarde. Damos gracias a cada uno de ustedes por haber venido a la casa del Señor en este día. Dios es bueno, Él es todopoderoso, merece nuestra adoración, merece nuestra alabanza, merece que le busquemos, ¿verdad? Y que no nos cansemos de buscarle. Le invito a que busquemos en nuestras Biblias, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a estar compartiendo en esta tarde el verso 1 al 11. Estamos en primera a los Corintios, capítulo 6. Sean todos bienvenidos. Es un placer verles y estar con ustedes. Bienvenidos todos a la casa del Señor. En primera a los Corintios 6, del 1 al 11, dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad y por este tiempo. Gracias porque nos permites este momento especial en la tarde para estudiar tu palabra y estudiar esta carta tan profunda, tan importante, tan especial a los Corintios. Te pedimos que nos ayudes con la dirección de tu Santo Espíritu y que seas tú, Señor, hablando a través de mí y no yo. Que sea tu voz a través de mis palabras, que sea tu palabra tocando los corazones, hablando a sus vidas, guiándoles a tu voluntad y transformándoles a la semejanza de tu Hijo. Nos entregamos en esta hora a tu palabra pidiendo que tu Espíritu Santo nos guíe y nos hable. Humildemente pedimos esto, Señor, en el nombre precioso y único de Cristo Jesús. Amén. Ante el pecado de la congregación de Corinto, la iglesia debía hacer algo. El apóstol esperaba que ellos juzgaran, que hicieran algo, que se pusieran de acuerdo como iglesia y dijeran: esto está mal, esto no está bien, algo hay que hacer. Había un hombre viviendo en fornicación es la relación sexual fuera del matrimonio, pero no solamente esto, sino que este hombre vivía en fornicación con su madrastra, vivía en fornicación con la mujer de su padre. No sabemos si el padre estaba vivo o no estaba vivo, pero como quiera que fuera el caso, esto era algo que ni aún los gentiles hacían y ahora estaba siendo practicado por este joven o este hombre en la iglesia. Cristo dijo claramente que no juzgáramos a los hermanos. No estamos para juzgar a los hombres, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto significa que no estamos para condenar y que no estamos para creernos superiores y que no estamos para compararnos. Más bien, 1 Corintios 10:12 nos dice que miren que este firme no... ¿Cómo? Mire y no caiga. Mire y no caiga. Porque ahí va a decir, ¿verdad? Como dice. Tampoco puedo juzgar al mundo porque el mundo no tiene a Cristo. Entonces imagina yo jugando al mundo, todos los que están afuera, todos mis compañeros de trabajo, los compañeros en la escuela, este hace aquello mal, aquello mal. ¿En qué me convierto yo?
Me ponen un título aquí que diga el juez, ¿no? No estamos para condenar, para juzgar al mundo. Ya el mundo tiene quien lo juzgue, la palabra de Dios, y Dios le juzgará en su momento. Pero ni aun Cristo vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero entre nosotros yo tengo que reconocer cuando algo es pecado. Yo tengo que reconocer cuando algo está mal hecho. Yo tengo que, como parte de la iglesia, prevenir que el pecado surja en la iglesia. Yo tengo que evitar que el pecado surja. Y si hay pecado en la iglesia, yo tengo que confrontar ese pecado según yo conozca. Y yo tengo que hablar con ese hermano y con esa hermana. Eso yo puedo hacerlo solamente si yo estoy en la condición para hacerlo. Es decir, si yo he sido libre de un pecado, yo estoy en la condición de exhortar a una persona, de amonestar a una persona para que deje su pecado. Si yo estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios, yo he sido liberado por el pecado y yo he sido perdonado, yo estoy en la condición de amonestar a mi hermano y a mi hermana. Otro problema con relación a esta iglesia es que los hermanos llevaban los pleitos que tenían a los tribunales civiles. Usted se imagina que los hermanos de la iglesia aquí en Del City, ¿verdad? Tengo un problema con Eric, nos vemos mañana en la corte. Mañana a las 8 de la mañana yo estoy en la corte para acusarte a ti porque tú difamaste de mí. ¿Tú hablaste mal de mí? Eso es una difamación. Voy para allá, frente al tribuno, y voy y digo, yo vengo a hacer una acusación formal contra él porque él dijo esto de mí. Y ahí el juez tenía que citar a él, los dos se ponían delante. Sí, ¿y qué tú dijiste? No, yo le dije esto, pero ¿y qué tú le dijiste? No, y esa discusión en los hermanos de la iglesia frente a la corte civil. ¿Tú se imaginas? Eso lo estaba haciendo la iglesia. Entonces, era un gran problema. Era definitivamente un gran problema. Mira el verso 7. Así que, por cierto, ya es una falta que en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya es un problema si ustedes tienen batallas entre ustedes. ¿Cuánto más no será problema si ustedes llevan esas batallas a los incrédulos? ¿No? ¿Cómo quedaría el testimonio de la iglesia? Y en este pasaje el apóstol Pablo nos habla sobre la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes de juzgar el pecado, de confrontar el pecado. Y esto no debe hacerse con condenación, no debe hacerse con orgullo, no debe hacerse con hipocresía, no debe hacerse con chisme, pero con transparencia, con sinceridad, con humildad, con mansedumbre, con amor, con compasión, con oración y con ayuno y con la palabra de Dios. Lo primero que nos enseña este pasaje es que los creyentes en Jesucristo tienen la facultad para juzgar los pecados de la iglesia. Los creyentes en Jesucristo tienen la facultad de juzgar los pecados en la iglesia. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas en esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Los creyentes en Jesucristo tienen la facultad de juzgar los pecados en la iglesia. Cada vez que se hable de juicio, cada vez que se hable de juzgar, hay que ir a Mateo capítulo 7, versos 1 al 5. Aunque el verso 6 es parte de ese pasaje, pero vamos a leer del 1 al 5. Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás también para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, esto se entiende bien si sabemos que el oficio de Cristo era carpintero. Tal vez esto lo dijo posiblemente en el propio taller, ¿no?
donde no era un carpintero como el día de hoy que hace muebles y esas cosas, sino era como un handyman. Ese oficio aprendió de su padre, y él lo que hacía era tenía que poner los techos de las casas si eran de madera y todas esas cosas. Y entonces en ese contexto es lo que él está hablando, está diciendo, tú no puedes reprender a una persona por algo pequeño cuando tienes una falta grande. No. Tú no puedes reprender a una persona. Si tú tienes una viga de techo en tu ojo, tú no puedes ayudar a tu hermano a quitarse una pelucita, a quitarse un pedacito de acerrín que tenga en el ojo. Nótese que el verso 5 dice, cuando has sacado la viga de mi ojo, debo sacar la paja del ojo de mi hermano. Mira el verso 5. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La realidad es que Dios quiere que nosotros seamos capaces de sacarle la paja del ojo de mi hermano. Pero no podemos hacerlo si tenemos una viga en nuestro propio ojo. No sé si me entienden. Y todo el mundo se queda con el no juzgue, no juzgue, no juzgue. Pero lo que nos está diciendo el pasaje es más profundo. ¿Quién no quiere que alguien le saque la paja del ojo? ¿Usted ha tenido una paja en el ojo? Es incómodo, le duele continuamente. Usted necesita que alguien le ayude. Todos queremos. Pero una persona que tiene una viga en el ojo no puede venir a ayudarnos a nosotros porque no va a ver. Todos tenemos y hemos cometido pecado. Todos necesitamos que alguien nos amoneste en la vida. Todos necesitamos que alguien nos diga, hermano, eso no está bien, hermana, eso no está bien, hermana, Dios quiere algo mejor para ti, hermano, Dios quiere algo mejor para ti. Todos necesitamos esa amonestación. Pero no puede amonestarnos una persona que está en una condición espiritual peor que nosotros. ¿Estamos entendiendo? No importa cuán grande fue la viga en tu ojo. Si Dios te ha librado de esa viga, tú estás en capacidad de ayudar a otros para que sean libres de sus pajas, de su viga, de su ladrillo, de lo que tengan en el ojo. Los problemas de la iglesia deben debatirse en la iglesia y no fuera de la iglesia. Esto es la iglesia. No es un secreto para nadie que la iglesia no es perfecta. Pero cuando un hermano saca de la iglesia un problema de la iglesia, fuera de la iglesia, crea un problema mayor. Yo he conocido hermanos y hermanas que han orado por años. Llevo 20 años orando por mi esposo. Llevo 20 años, 30 años orando por mi esposa. Siento decirte una mala noticia. Hay un 99% de probabilidades de que tu esposo jamás pise los pies de la iglesia. ¿Por qué el pastor dice eso? Porque cada vez que hay un problema en la iglesia, tú lo llevas a casa. Cuando hablas con tu esposo, le dices que el hermano tal te miró mal, que la hermana tal dijo algo más de ti, que cuando pasaron el plato de la ofrenda a ti no te lo dieron, que se rieron porque tenían los zapatos sucios. Entonces, si tú le dices todo eso a tu esposo, jamás ¿qué gana va a tener su esposo en la iglesia? Ni loco voy a ir. Entonces creo que hay mucha gente que ha orado por mucho tiempo. Primero tenemos que cambiar a las personas la perspectiva de la iglesia. No es que seamos hipócritas. Pero la realidad es que no podemos sacar los problemas de la iglesia fuera de la iglesia. Los problemas de la iglesia deben arreglarse en el contexto de la iglesia. Los problemas del cuerpo de Cristo se resuelven en el cuerpo de Cristo y no fuera. No hay un solo pasaje en que el Señor Jesucristo diga, bueno, cuando tu hermano peque contra ti, ve y habla con el manager en el trabajo. O cuando tu hermano peque contra ti, vete y habla con el policía. No. O con el capitán. No. Cuando tu hermano pegue contra ti, ve y habla con tu hermano. Y si no llega a tu hermano, trae 2 testigos, obviamente también de la iglesia. Y si no llega a eso, pues entonces reúne la iglesia y hablen como iglesia. Los problemas de la iglesia. Llevar los problemas de la iglesia a la familia inconversa, a la que no conoce de Dios. Llevar el problema a los compañeros de trabajo, a las personas que son débiles espiritualmente, es apartarlo de la iglesia y cerrar la puerta detrás de ti. Yo he escuchado de pastores
hablando cada cosa delante de cada persona que yo me quedo sorprendido. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos en la madurez espiritual de la persona con la que estamos hablando. A ver, dime, cuando tú hablas con los niños, ¿no hay cosas que tú le... Tienes que tener cuidado lo que tú le digas a un niño? O a las madres que tienen niños chiquitos, ustedes le dicen todos los niños, le ponen Telemundo ahí, ven todo lo que pasa, le enseñan una foto ahí con un accidente. No, es un niño, hay que cuidarlo, ¿verdad? Y los nuevos creyentes y las personas que no conocen al Señor, tenemos que cuidarles. Tenemos que cuidarles. No. El argumento del apóstol es que nosotros vamos a juzgar los ángeles. Y esto es algo tremendo, ¿se imagina eso? Vamos a reinar con Cristo y vamos a juzgar a los ángeles. ¿A qué ángel? Yo no voy a juzgar al arcángel Gabriel. Yo no voy a juzgar a los ángeles santos de Dios. Ellos son mucho más santos que Dios. Si yo fuera a juzgar a un ángel, yo juzgaría a los demonios. Y es lo que este pasaje nos está diciendo. Va a venir un momento en el cual nosotros vamos a juzgar a los demonios. En Efesios capítulo 6 nos habla de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados espirituales de autoridad en las regiones celestes, ¿verdad? Y quiere decir que hay una lucha espiritual. Hermano, un día usted va a juzgar a esos seres espirituales que le han tentado a usted. Un día usted se va a parar al frente a ellos en el tribunal de Dios y usted les va a juzgar. ¿Usted piensa que esos seres espirituales de maldad en las regiones celestes que provocan estragos en la iglesia, estragos en la familia, estragos en el matrimonio, estragos en tu vida espiritual y que a veces no los identificamos como luchas espirituales y no los atacamos con oración como hay que atacarlos? ¿Usted piensa que Dios va a dejar eso así como así? ¿O no será que Dios va a traer eso a juicio y vamos a poder juzgar a aquellos que nos han hecho daño espiritualmente hablando? Claro que vamos a juzgar ángeles. Y si vamos a juzgar ángeles, ¿cómo es que no vamos a ser capaces de juzgar como iglesia las cosas malas que están en la iglesia? ¿No que me da pena? Delante del trono de Dios, cuando estés juzgando a los ángeles, también te va a decir, ese demonio es malísimo, pero me da pena decirle eso en la cara. Si vamos a juzgar ángeles, tenemos la capacidad también de juzgar los problemas que existen en la iglesia. Ahora bien, aunque debemos juzgar el pecado, debemos tener presente que no todos los que han pecado contra nosotros van a reconocer su pecado o sus actitudes negativas. No todas las personas que están en pecado van a reconocer que están en pecado. Y yo creo que eso es lo que tiene que ver los versos que él dice en el verso 7 y 8. Y esto es lo que tenemos que aprender. A veces se gana perdiendo. Escuche esto. A veces se gana perdiendo. Acuérdese de esto. Mateo 7, del 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No, estoy en Mateo, perdón. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 6, 7 y 8. Así que, por cierto, es ya una falta que en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Ahí está. ¿Por qué no debemos sufrir el agravio? Dice el verso 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Hay personas que reprenderlos es perder el tiempo, literalmente. Hay personas que cuando los reprendamos se van a reír. Hay personas que cuando los reprendamos va a sacar la mano y va a decir, no me juzgues, tú no me puedes juzgar, tú tienes una vía en el ojo. Hay eso en la iglesia. En ese sentido es que el Señor Jesucristo decía en Mateo capítulo 7, en el verso 6, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelven y os despedazan. Con algunas personas no se puede perder el tiempo. Hay personas que no se pueden confrontar porque viven creyendo que ellos tienen la razón, aunque estén en pecado hasta los huesos. Pero aquella persona que está arrepentida y que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene una actitud diferente. La persona que está arrepentida, que es un creyente verdadero, esa persona, cuando sea confrontado con su pecado,
va a traer arrepentimiento y va a cambiar. Usted recuerda al rey David, él estaba de luna de miel, él estaba pasando los mejores tiempos de su vida. Él pensaba que todo estaba bien, él pensaba que su plan había funcionado, el esposo de su amante ya había muerto, todo estaba bien, hasta que Natán llegó y le dio esa ilustración de un hombre que tenía una corderita y vino otro y se la comió. Y cuando Natán le dijo, ese hombre eres tú, rey David, se le cayeron las escamas de los ojos, se consumió en tristeza. Señor, perdóname, fui yo. Y ¿sabes qué? La historia nos dice que este hombre que estaba en pecado sexual en Corinto, cuando la iglesia lo confrontó y cuando la iglesia le separó, y cuando él se humilló en lágrimas, se arrepintió. Y hay personas que nosotros necesitamos amonestar, porque eso va a ser lo que les vuelva al Señor y le abra los ojos. Pero hay personas que aunque les confrontemos, sus ojos no van a ser abiertos, porque ellos aman más el pecado que a Dios. Y eso es algo que encontramos en Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26, versos 4 y 5. Estos versos hay que leerlos juntos para poderlo entender. Si no se leen juntos no se entiende. Y cuando se leen juntos se entienden menos todavía. Dice Proverbios 26, 4 y 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Y dice el verso 5, responde al necio como su necedad, como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Reprendo al necio o no reprendo al necio? ¿Qué hago? Un verso me dice que lo haga y otro verso me dice que no lo haga. ¿A quién le hago caso? ¿Cuál de los dos tiene razón? Bueno, los dos. Lo que nos quiere decir el pasaje es lo siguiente. Hay veces que hay que amonestar y hay veces que hay que dejar de amonestar. Hay personas que con una amonestación cambian su actitud y las escamas se caen de los ojos. Pero hay personas que aún mostrándole su pecado, siguen en pecado como si eso fuera cosquillas. Se siguen riendo y siguen haciendo lo que sea. Y entonces la iglesia tiene que hablar y tiene que reunirse y tiene que confrontar la situación de otra manera. Como cristianos tenemos que entender que no todo lo debemos corregir. A veces ganamos perdiendo, ¿sabes? A veces ganamos perdiendo. Hay veces que un hermano dice algo que nos hiere. Hay veces que un hermano dice algo que nos lastima. No. Y hablamos con ese hermano de esa forma. ¿Y sabes qué? A veces hay que dejarlo ahí. El problema de la iglesia de los Corintios es que cualquier problemita que había, ellos iban corriendo al tribunal. Cualquier problemita que había, buscaban a los incrédulos. Cualquier problemita que había, buscaban a otra gente. En vez de dejar eso ahí. Los cristianos tenemos que aprender esto del apóstol. Porque no todos estamos dispuestos a sufrir un agravio. Pero a veces es necesario sufrir un agravio para no causar un daño mayor a la iglesia. ¿Usted entiende lo que yo estoy hablando? ¿No creen ustedes que hay cosas que podemos pasar? Yo creo que hay cosas que podemos pasar. No tenemos ningún problema cuando jugamos dominó y nos falta la ficha, hacer así, me paso, no llego, no pasó nada. Tal vez gane la próxima. Pero en la relación con la iglesia, cuando el hermano me pisoteó el pie, cuando el hermano me miró mal, cuando el hermano, entonces así yo no la paso porque no la paso. Y perdemos más. Sin embargo, dice el apóstol, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Hay veces que ganamos perdiendo. ¿Cómo debemos responder a un insulto público? Es decir, no en privado, cuando alguien nos insulta en la iglesia. O cómo respondemos a una crítica en público. Nuestras respuestas pueden ser más dañinas que saludables y pueden hacer daño para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay cosas que debemos confrontar y hay cosas que no debemos confrontar. A veces las personas me dicen, pastor, este hermano, pastor, esta hermana, pastor esto, pastor aquello, pues déjame decirte algo. Si yo voy a confrontar todo lo que la gente me dice que hay que confrontar, yo no fuera un pastor, yo fuera un oficial de tránsito, con un silbato aquí todo el tiempo y con un señal de stop todo el tiempo. Y ese no es mi caso.
Hermanos, hay cosas que hay cosas que hay que tocar, como en el dominó, y hay que dejar pasar. Y hay cosas que hay que confrontar. En materia de pecado, cuando es verdaderamente un pecado y un pecado es recurrente, hay que confrontar. La filosofía del pastor Frank Wiley, el pastor de esta iglesia, es que si hay algo que no es pecado y no afecta la vida eterna de una persona, él simplemente lo deja pasar. A veces él quisiera tal vez que las paredes fueran azules, pero si alguien vino y las pintó de verde, él no pelea por eso. Si él dice que las mesas deben ser puestas de esta manera, y de pronto viene y alguien dice, creo que sería buena idea si las ponemos allá, y él llega y dice, no problema, todo bien, no vale la pena, ganamos perdiendo. Pero si hay una persona que está en pecado y eso está afectando su vida espiritual y eso está afectando, ahí sí hay que amonestar, ahí sí hay que hablar, ahí sí hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la eternidad de esa persona puede estar en juego. Solo espiritual o de aquellas personas que le rodean. Los corintios resolvían sus problemas llevando los asuntos a la corte civil. ¿Qué cree que pensaría el juez? ¿Qué pensaría el secretario? ¿Qué pensaría el fiscal? Sería una burla. Imagínense, alguien tenía que tomar nota de ese juicio. El señor fulano dice que estaban sentados en la iglesia y uno le sacó la lengua al otro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dijo el juez? Sería comiquísimo escuchar a los hermanos de la iglesia y la iglesia sería un espectáculo. Y para muchas personas la iglesia es un espectáculo. Y muchas personas no pisarán nunca un edificio que diga iglesia por culpa del mal testimonio de algunos cristianos. A veces ganamos perdiendo. Piensa en esto. En último lugar, los que han sido lavados por Cristo ahora pueden juzgar los pecados de sus hermanos para lograr arrepentimiento. Los que han sido lavados por Cristo. El apóstol Pablo nos dice que hay gente con ciertas vigas en los ojos que no van a poder ver nunca, si tienen esas vigas en los ojos. Dice el apóstol Pablo, mira cómo lo dice. Todo esto que voy a leer son vigas en los ojos. Verso 9. ¿No sabéis que los insensatos y los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey. Ni los fornicarios, es una viga grande en el ojo. Es una viga en el ojo. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, está hablando de los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, es decir, ni los que dicen malas palabras, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Hablamos en estos tiempos de la ideología de género y de cuántos géneros existen, y es posible que estén enseñando en la escuela que hay 48 géneros, no sé. Parece que es algo muy nuevo, ¿no? En el mundo grecorromano había muchísimos géneros también. Habían palabras para referirse a toda forma de perversión. Estaban los que se echan con varones, eran los homosexuales, pero también estaban los afeminados, los que se vestían como del sexo opuesto y todas esas cosas. Y lo que está diciendo el apóstol claramente es que nadie que practique estos pecados va a heredar el reino de Dios. Lo que nos llama la atención es el verso 11 que dice, y esto erais algunos. Si el pastor de esa iglesia, el pastor Pablo, no Pablo Collins, sino el pastor Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, que era pastor de esa iglesia, conocía a la gente que él le predicó y la gente que vinieron y se sentaban en los bancos, entre ellos habían fornicarios. Gente que tenía relaciones sexuales antes del matrimonio, habían idólatras, habían adúlteros, habían afeminados, habían homosexuales, habían ladrones, habían personas que eran avaros, que eran borrachos, que eran maldicientes, que eran estafadores. Pero esto erais algunos más. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y todos aquellos que han sido lavados, su viga ha sido removida. Esta lista de vigas que nos dio el apóstol ha sido removida cuando hemos sido lavados. Eso es lo que significa ser lavados. Cristo nos quitó la viga del ojo. Cristo nos
quitó el pecado, Cristo nos quitó la mancha. Y ahora que estamos limpios, ahora que vivimos en vida nueva, ahora que no practicamos el pecado, tenemos toda la capacidad para hablar con los hermanos que están en pecado y amonestarles para que dejen su pecado, porque Cristo quitó el pecado en mí. Esa es una realidad. Si estamos en Cristo y hemos sido liberados por Cristo, pues el pecado es parte del pasado, pero no es parte de nuestro presente y tampoco tiene que ser parte de nuestro futuro si permanecemos en Cristo. ¿Le creemos a Cristo o no le creemos a Cristo? Si no, ¿para qué venimos esta noche? Le creemos. Y Él dijo en Juan 8:36 que el Hijo liberal será verdaderamente libre. Una persona verdaderamente libre va a llegar. Una persona verdaderamente libre ya no es más esclava. No es más esclava porque ha sido libre, ha sido liberada. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, es decir, que ha nacido de nuevo, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. ¿De qué está hablando? Cuando creemos en el Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos da un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, una nueva identidad. Entonces yo no puedo practicar más el pecado. Porque es que el Espíritu Santo de Dios me va a recordar cada vez que yo peque que yo estoy pecando. Yo no puedo seguir pecando porque el Espíritu Santo de Dios me está ahí como si fuera una gotita de agua en la cabeza. Y yo no voy a dejar, eso no va a parar hasta que yo deje de pecar. Hasta que yo me reconcilie y arregle las cosas con Dios. La palabra clave aquí es práctica. Es práctica. El que practica el pecado es del diablo, dice el verso 8, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, el propio pasaje nos dice que si alguien dice que no ha pecado, está siendo Dios mentiroso, porque Dios dice que todos somos pecadores. Entonces, seamos sinceros, todos los que estamos aquí hemos pecado. Todos los que estamos aquí hemos metido la pata muchas veces. Todos los que estamos aquí semanalmente pensamos lo que no tenemos que pensar. Todos los que estamos aquí decimos lo que no tenemos que decir a veces. Todos los que estamos aquí hacemos a veces lo que tenemos que hacer. Pero no practicamos el pecado. Porque practicar, hacer el mismo pecado recurrentemente, sin un arrepentimiento, está diciendo que no somos de Dios, que no estamos haciendo caso al Espíritu Santo de Dios. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Oh, no puedo echar la culpa al diablo. No puedo echarle la culpa al diablo cuando peco. Aunque soy tentado, si estoy en Cristo, tengo todas las condiciones para vencer el pecado. Ahora, una persona que cree en Cristo con arrepentimiento y fe y se somete al señorío de Cristo, recibe el Espíritu de Dios que le da la victoria sobre el pecado. Y ahora que somos libres, nosotros podemos juzgar todas las cosas. Recuerda 1 Corintios 2, 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nadie. Si somos espirituales, podemos juzgarlo todo. Antes de ser espirituales, antes de tener el Espíritu Santo de Dios, cuando estábamos en nuestro estado natural, hacíamos lo que nos venía a la mente, pensábamos que no teníamos que darle cuenta a nadie, y todo lo que queríamos hacer lo hacíamos, y punto. Porque nosotros pensábamos que éramos nuestro propio Dios. ¿Entiendes? Si me quiero tomar una botella de ron, me la tomo y punto. A nadie le importa si yo me borracho. Si me quiero endrogar, me endrogo y a nadie le importa si yo me endrogo. Si quiero tener relaciones con 10 mujeres, lo hago porque no me importa. Ese es el hombre natural, ese es el hombre sin Cristo. Pero el hombre con Cristo es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y no practica el pecado. Porque Él juzga todas las cosas. Él juzga y dice, yo sé que esto es malo y esto es bueno. Y el Espíritu Santo le da la capacidad para escoger el bien.
Dice aquí que el espiritual juzga todas las cosas. No que juzga a todas las personas, no que juzga a todas las cosas, diferente. Juzga todas las cosas. Nuestro trabajo no es condenar, no es creernos los super santos, no es sentirnos superiores a los demás hermanos, es compadecernos con nuestros hermanos. ¿Alguno de ustedes está en la práctica del pecado? No me responda en voz alta, por favor. ¿Alguno de ustedes está practicando un pecado? Es esto, mire. Yo he estado en tus zapatos. Yo me voy a poner en tus zapatos. Me voy a meter en tus zapatos. Me voy a compadecer de ti, porque yo he estado en la práctica del pecado antes. Y yo voy a hablar contigo. Y yo te voy a decir, porque yo he estado en el pecado antes. Pero Cristo me sacó la vida. Cristo me limpió. Y como Cristo me limpió, y Cristo quiere que tú seas limpio, yo voy a hablar contigo si yo sé que tú estás en el pecado. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama amor. Se llama amor. Hay momentos en que tendremos que hacer un veredicto y decir, bueno, esto está mal, esto no está bien. Hay momentos en que tendremos que tomar la decisión de decirle a una persona, en el amor de Dios, le debe cambiar su vida. Porque todo pecado, desde el más pequeño que podemos pensar al más grande, es destructivo y nos separa de Dios. Es como decía Billy Graham, es como el hielo que congela una tubería e impide que fluya el agua. El pecado impide nuestra relación con Dios. En Romanos capítulo 15, 14, no lo había dicho yo a terminar, ¿verdad? No, solamente dije el último punto. Romanos 15, 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Si estamos llenos de bondad, si nos amamos, podemos amonestarnos los unos a los otros. Si yo sé que mi hermano está en algo que le va a destruir, sería odio dejar que se destruya. Pero si yo le amo, yo le digo, yo lo amonesto. Si yo tengo conocimiento, si yo sé que algo está mal, pues me toca a mí decirlo. ¿Verdad? Tú sabes que hay muchas personas que pecan y no saben que está mal. Aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. ¿Verdad? Hay personas que todavía tienen ahí pueden tener su fotito de la guadalupana por ahí escondido en un closet y va y le ponen una florecita todavía porque su bisabuelo le ponía la florecita. Posible. Pero eso es pecado. Y alguien tiene que decirle eso a nuestro Dios. Porque el único que merece nuestra oración es el Dios Todopoderoso. Alguien que ame y que conozca tiene que decirle. Y si los cristianos de Roma tenían bondad y conocimiento, yo estoy seguro que los cristianos de Oklahoma City tienen bondad y conocimiento también. Llevamos años en la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Creo que hay bondad y conocimiento en nosotros para amonestarnos los unos a los otros. En Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Si tú me preguntas la voluntad de Dios, ¿para qué barrio tú te vas a mudar? Te voy a decir que yo no sé. Si tú me preguntas la voluntad de Dios sobre qué marca de carro tú te vas a comprar, te voy a decir lo mismo. Habla con él. Yo no sé. Si tú me preguntas cualquier otra cosa trivial, si tú me dices, yo no sé qué carrera voy a estudiar, bueno, eso es de Biblia. Eso es muy particular. Pero si tú me preguntas, ¿qué tú crees que Dios quiere para mi vida? Yo le voy a decir, Dios quiere que tú seas como Cristo. Eso yo sí sé. Dios quiere que todos los que estemos aquí seamos como Cristo y no había pecado. Entonces, nuestra meta es presentar a todo hombre perfecto ante Cristo. Perfecto ante Cristo. La clave es cómo amonestamos. Debe ser con amor, debe ser con mansedumbre, debe ser con paciencia, debe ser con oración,
debe ser con compasión, debe ser identificándote con esa persona. Y te recomiendo que vayas hablándole de tu propia experiencia y cómo Dios te libró primero. Pero también tiene que ser sin hipocresía. Yo no puedo amonestar a alguien sobre algo de lo que yo soy pecador, culpable. ¿Me explico? Yo no puedo decirle a un hermano, no robes, si yo soy un estafador. Yo no puedo decirle a un hermano, no digas malas palabras cuando yo soy un mentiroso. ¿Me explico? Yo no puedo decirle a un hermano, no peques en adulterio o no cometas fornicación si yo estoy mirando pornografía. Yo no puedo tener un obstáculo en mis ojos para poder sacar un obstáculo en el tuyo. Pero si Cristo me ha limpiado, tengo todo el derecho y el Señor pide que yo te amoneste para que tú seas como Cristo. Si usted ha sido librado con Cristo, aún de los más grandes pecados, usted está en condición de amonestar a sus hermanos con amor, y yo creo que también con más autoridad, porque Dios le ha librado a usted y ahora con toda autoridad usted va con un testimonio de su vida. Dios me libró, y como Dios me libró, te quiere librar a ti. Porque Dios me libró, Él puede librarte también a ti. Quiero terminar diciendo que el enemigo trata de hacernos creer que estamos en el pasado. Siempre el enemigo trata de recordarnos que estamos en el pasado y que nuestra condición espiritual es la condición espiritual del pasado. El enemigo quiere hacernos pensar que nosotros no hemos sido perdonados. Quiere hacernos pensar que no hemos sido limpiados. Quiere que nos veamos sucios delante de Dios. Pero querido hermano, si tú le has pedido perdón al Señor en tu corazón y tú no estás en la práctica del pecado porque el Señor te liberó, tengo buenas noticias. Tú has sido limpio por el poder del Señor y por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿A quién le vamos a creer? ¿Qué voz vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar la voz del enemigo que siempre nos tiene en el pasado? ¿O vamos a escuchar la voz de Dios que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Escucha bien, esto es algo que tú tienes que resolver con Dios. Porque si tu conciencia no está limpia, tú nunca vas a poder ser un instrumento en las manos de Dios. Aquí todos los que estamos tenemos una marca, tenemos una cicatriz de la mordida del pecado. Las mordidas no son diferentes. Depende del animal que te mordió. Pero aquí todo el mundo está mordido por el pecado. La pregunta es si todos hemos sido sanados. Si hemos sido sanados, Dios quiere usarte. Hay mucho trabajo por hacer. Dios quiere usarte. Pero hasta que tu conciencia no esté limpia, tú no vas a poder ser un instrumento en las manos de Dios. Porque para servir a Dios, ¿cómo yo sirvo a Dios? Todo servicio a Dios que yo sepa, todo servicio a Dios tiene algo que ver con gente. Para servir a Dios, yo no voy a cantar ahí arriba del cielo, ¿verdad? Para servir a Dios tiene que es en su pueblo que le servimos. Es allá afuera lidiando con gente que le servimos. Y cada vez que yo me voy a acercar a una persona, si yo pienso que estoy en pecado, o si yo pienso que Dios no me ha perdonado, ¿cómo le voy a decir a una persona, sal de ese hueco? Si mi conciencia no está limpia. Hebreos 9, 13 y 14, mi último verso. Qué bueno que no dijeron gloria a Dios. Hebreos 9, 13 y 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Cuando la carta a los hebreos se escribió, el templo de Jerusalén aún no estaba destruido. Esto fue antes del año 70. El templo de Jerusalén no estaba destruido y todavía se hacían sacrificios y se hacían ofrendas. Y el escritor de Hebreos le está hablando a los judíos, a los hebreos,
que aunque eran cristianos todavía iban al templo y todavía hacían ciertos votos, como el apóstol Pablo, un voto nazareo, porque eran judíos. Y entonces el escritor de Hebreo le está diciendo: ¿ustedes creen que la ceniza de la becerra rociada del mundo santifica? ¿Ustedes creen eso? ¿Cuánto más no purificará la sangre del Cordero de Dios derramada por ustedes para limpiarnos de todo pecado? Oh, sí, mucho más. La sangre de Cristo nos limpia de pecado. La ceniza de la becerra no nos limpia de pecado. La sangre de animales no nos limpia de pecado. La sangre de los animales anunciaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu de Él nos ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará qué? ¿Qué limpiará? Nuestras conciencias de obras muertas. Si yo sigo alando el gato muerto del pasado, no voy a poder servir a Dios. Agarra ese gato muerto, ponte guante, tíralo bien lejos. Tíralo bien lejos. Un predicador decía: sí, pero el problema es que siempre regresa. Cuando regresa, vuelve a darle una patada. El Señor está contigo, ¿verdad? El Señor limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Hermano, dile en este día: Señor, gracias por haberme limpiado. Amén. Gracias porque ando en vida nueva. Yo quiero servirte. Dios quiere que tú le sirvas con una conciencia limpia. Y hay personas que están necesitando una palabra de amonestación para cambiar sus vidas y para ser transformadas a la imagen del Cordero. Oremos. Padre, bueno, gracias por este día. Gracias por tu amor y tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por enviar a nuestro Rey y Señor a morir a la cruz y levantarlo glorioso el tercer día para darnos vida en abundancia. Gracias por limpiarnos. A menos de mí, sacaste más de una vida. Te doy las gracias porque tú me has limpiado. Sabes que no soy perfecto. Nadie me conoce como tú. Sabes mis imperfecciones. Sabes mis caídas, mis flaquezas, mis crisis de fe. Pero te doy la gloria. Porque a pesar de ello, tu Espíritu está en mí y me ha librado de la práctica del pecado. Yo te pido por mis hermanos y mis hermanas en esta hora. Aquellos que no están limpios, Señor, límpialos. Señor, trae a sus corazones ese espíritu de arrepentimiento. Señor, quita la escama de sus ojos como hiciste con David, para que puedan ver la necesidad de ti y puedan ver tu voluntad y puedan entender tu amor y sacrificio al enviar a tu Hijo para morir por nosotros. Señor, limpia a tu pueblo. Hay hermanos y hermanas que están batallando con varias cosas en la iglesia. Padre, toca sus corazones y sus vidas. Yo te pido que tú nos des las palabras apropiadas en el momento apropiado. Y que sea tu Espíritu el que hable a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas santas, para que tú nos uses. Señor, tú sabes que estamos arrepentidos del pecado del pasado. Te lo hemos dicho mil veces. Tu hijo David decía: el pecado está siempre delante de mí. Está siempre delante de mí. Señor, lo sacamos y es como si regresara a la mente. Pero sabemos que no eres tú. Es el enemigo que impone en nuestra mente el pecado del pasado para que no te podamos servir en el presente. Pero en esta hora venimos aquí, venimos a la fuente. Venimos a la fuente de agua viva,
Venimos a la fuente que nos purifica. Te damos la gloria porque tú nos has limpiado. Y como tú nos has limpiado, ahora tú quieres que amonestemos a otros para que los presentemos tal como tu Hijo es. Señor, eso no lo podemos hacer si tú no nos das de tu carácter. Sería desastroso si tratamos de confrontar a alguien sin tu carácter. Por eso te pedimos que nos des del fruto de tu espíritu, de tu humildad, de tu paciencia, de tu amor, de tu compasión, de tu bondad, de tu benignidad, de tu mansedumbre, de tu fe, de tu dominio propio, para que podamos ser instrumentos con tus manos. Quédate con nosotros ya una semana de victoria. Gracias por cada hermano y hermana en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.